La verdad, si estás viendo en este momento todas las imágenes que suceden en Gaza de hambruna, desnutrición aguda, desplazamiento forzado de personas, estás bastante indignado igual que yo. Y estás un poco cansado de siempre escuchar noticias bastante negativas. A ver, todo lo que está sucediendo en Gaza es una tragedia, pero en este video te voy a contar una historia distinta de un grupo de personas que están intentando conseguir un poco de justicia en el medio de una de las mayores injusticias de la historia de la humanidad y una de las mayores injusticias, tragedias, genocidios del siglo XXI. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una conciencia tan grande sobre lo que había sucedido en el nazismo y el genocidio que había cometido el nazismo que se creó la Convención Nacional contra el Genocidio. En ella se establece, por ejemplo, que se comete un genocidio cuando se intenta matar o destruir parcialmente a un grupo específico de personas, es decir, un grupo nacional, un grupo étnico, por ejemplo, cuando se intenta generar condiciones que no permitan su existencia, el traslado forzoso de niños, prohibir o limitar o intentar afectar el nacimiento de niños. Se generó un consenso de que todas estas razones son las que sintetizarían un genocidio en términos jurídicos. ¿Qué sucedió después? Que un grupo de investigadores liderados por Simon Wiesenthal, un judío que estuvo en los campos de concentración alemanes, empezó a investigar a los nazis que no habían sido condenados después de los juicios de Nuremberg. Este Simon Wiesenthal, que se dice que tuvo también el respaldo de Israel en aquel momento, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente a los pocos años nace el Estado de Israel como tal, por mandato de Naciones Unidas. Simon Wiesenthal empieza a cazar, entre comillas, a los nazis que estaban libres y esparcidos por el mundo. Empieza a investigarlos uno por uno hasta llevarlos ante la justicia. El caso más emblemático es de Adolf Eichmann, que fue el arquitecto de los campos de concentración. Una persona que estaba en Argentina y que fue cazada por el Mossad israelí y llevada a juicio en Israel. De este momento quedó establecido que un cazanazi es alguien que persigue a un criminal que cometió actos de genocidio. Bueno, resulta que ahora la historia se ha revertido y hay un grupo de nuevos cazanazis que están persiguiendo a soldados israelíes alrededor del mundo y específicamente en América Latina. Espérame ahí que me tomo este mate y ahí seguimos. Bueno, vos te preguntarás, ¿qué es esto que te estoy contando? Un grupo de abogados que está intentando enjuiciar a soldados israelíes. Bueno, esta historia empieza el 29 de enero de 2024. Este día, una familia palestina escapa de un barrio que está siendo bombardeado por Israel y en el medio de esa huida en su auto es alcanzado este automóvil por ráfagas de disparo de tanques israelíes. En el acto muere un hombre, su esposa, una de sus hijas y queda viva una sobrina y una niña que también era su hija. Esta hija llama al 911 e intenta pedir auxilio a este 911 de la Media Luna Roja de Palestina y en el medio de la llamada el auto es acribillado y esta niña muere. الو مرحبا. ايوه بتوخر علينا الدبابه جنبي. انتم متخبيين؟ في السياره احنا جنبينا الدبابه. انتم جوا السيارة؟ Queda solamente viva una pequeña niña de tan solo 6-7 años que se llamaba Hin Rahab, que inmediatamente se queda al teléfono y el 911 la conecta con su madre para hablar e intentar tranquilizarla hasta que llegaran los cuerpos de emergencia. Y en el momento que llegan los cuerpos de emergencia, varios proyectiles impactan tanto la ambulancia que le iba a socorrer como en el auto donde estaba esta niña que muere en el acto. These are the remains of an ambulance and a car where Hint Rajab, a 6-year-old Palestinian girl, and her family were found dead. Varios meses después, un grupo de activistas y abogados con sede en Bruselas
decidieron ponerle el nombre a una fundación dedicada a llevar a los soldados israelíes a la justicia de los países donde tengan doble nacionalidad. Por ejemplo, los soldados israelíes que tienen nacionalidad, por ejemplo, belga, estadounidense, colombiana, ecuatoriana, y también a los países donde están de vacaciones. Entonces ha presentado cientos de casos contra soldados israelíes, tanto en la Corte Penal Internacional como en las justicias nacionales de estos países, basado en el principio de jurisdicción internacional que tienen los crímenes de lesa humanidad por todos los tratados suscritos por la gran mayoría de los estados, tratados que tienen que ver con derechos humanos, como la Convención Nacional contra el Genocidio, el Estatuto de Roma, que establece que todo crimen de lesa humanidad puede ser juzgado en terceros países si el país de donde se cometieron estos actos no ha iniciado ningún proceso legal. Hace un par de meses yo logré entrevistar al presidente de esta fundación. Si les parece, escuchamos un poco el objetivo de la creación de esta fundación, porque además de todo, la historia de esta niña y la historia de esta fundación también llega al corazón de América Latina. I don't think at this stage, and certainly not in the coming 10 years, I don't think the ICC will be able, or for that matter, willing to put Benjamin Netanyahu or anybody in front of a court. So I think the chances of reaching this through national justice is much bigger than through the ICC. Mm-hmm. So that's why the Hind Rajab Foundation focuses on presenting cases to national courts against dual nationals. Of course, these dual nationals are not leaders. They're not, prime minister. They are not head of chief of staff. But that doesn't matter, because at the end of the day, if you can persecute Israeli criminals even on the level of soldiers or lieutenants or captains, you are actually persecuting or prosecuting the whole genocidal project. So this is a bit the strategy of the Hind Rajab Foundation. We try to take these dual nationals in front of their national courts, and this way we avoid also all the discussion about jurisdiction. Some people say, "Oh, do we have jurisdiction about crimes that occur in a different country?" Well, when your citizens are doing it, yes, you do have jurisdiction. Second, the debate about immunity. When you are going after, let's say, heads of states and people on that position, there's always that debate on diplomatic immunity or state immunity. When it is soldiers, they do not have immunity. So this is also an advantage of this strategy. Act like this and kill people and commit crimes, and then, go and act normal. Mm-hmm. That normal is also over for them. That normality, it's also not possible anymore for them. We will make sure that normality will never be possible for them. So this is part of the struggle for us. Acá es donde dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver esto con América Latina? Bueno, resulta que en América Latina, todos los que hemos estado de vacaciones, o por lo menos yo que viajé de mochila del Ecuador hasta El Salvador, sabemos que los soldados israelíes, cuando terminan su servicio militar, muchas veces se van de vacaciones, generalmente por el eje cordillerano de América Latina, de Sudamérica, hasta llegar a Centroamérica y subir hasta México. Hay incluso una larga red de hosteles, hoteles, donde estos antiguos reservistas o soldados israelíes van y pasan sus vacaciones, largas temporadas, 3, 4 meses, 6 meses, y se la pasan de fiesta y disfrutando, entre comillas, las vacaciones después del servicio militar. Army who were traveling through Peruvian territory returned to their native country at the last minute. The reasons are closely related to the current situation in Israel, which is why they made the decision to return after being called back after the surprise attack that the Islamist organization Nunca launched last Saturday from the Gaza Strip. Some of them were traveling through Cusco, others in Patagonia, Argentina, and others in the Atacama Desert. ¿Qué sucede? Que ahora el servicio militar en los últimos años ha sido Gaza. O sea, gran parte de los jóvenes que estaban dentro de la Fuerza de Defensa israelí están relacionados con muchos crímenes de guerra que ocurrieron ahí, y
están pasando sus vacaciones en América Latina. Esto exactamente que le estoy contando es lo que sucede en 2 o 3 casos. La Fundación Hin Rajab, ¿qué hace? Va recopilando pruebas en tiempo real a través de los videos que publican estos soldados israelíes, rastrea los movimientos de estos soldados para cuando estén en un tercer país conectarse con un abogado y decirle a este abogado de derechos humanos: nos gustaría que copatrocines una demanda judicial contra este soldado que está en tu país en este momento pasando las vacaciones. Bueno, exactamente esto es lo que sucedió con un abogado peruano que se llama Julio Arbizu, que fue contactado por la fundación para enjuiciar a un soldado israelí que pertenecía al cuerpo de ingenieros del ejército israelí llamado Adi Karni. Adi Karni se filmó detonando varios edificios en la Franja de Gaza. Además, este cuerpo de ingenieros del ejército israelí es el cuerpo de ingenieros que está dedicado a demoler los edificios y demoler cualquier tipo de estructura para armar los caminos, las rutas y también para generar una limpieza étnica programada, porque al destruir las casas de la gran mayoría de los palestinos se ven obligados a desplazarse en la Franja de Gaza. Así que Julio Arbizu es contactado por el presidente de la fundación e inmediatamente presenta una acción judicial contra este soldado y consigue por primera vez una orden de arresto contra este soldado. Vamos a escuchar esta historia en la boca del propio Julio Arbizu para conocer bien qué sucedió con este soldado israelí y por qué es tan importante que lo haya podido llevar a la justicia. Recibimos la comunicación de Diab, de la Fundación Hin Rajab. Nosotros no los conocíamos. Él se puso en contacto con nosotros, nos envió información de la presencia de 2 soldados que habrían pasado por Perú previamente. Luego de unos días nos dijo que estas personas ya habían salido del territorio y que esta tercera persona, este tercer soldado, estaba todavía en Perú, ¿no? Nos preguntó si nosotros podíamos representar a la fundación en una eventual denuncia contra este sujeto, y pues no lo pensamos demasiado. Viendo las pruebas con las que contaba la fundación, dijimos que sí, que efectivamente aquí había una correspondencia entre la imputación que demandaba la fundación y las pruebas que nos presentaban. Primero, estos videos que ustedes están viendo daban cuenta de la pertenencia de este sujeto a el ejército israelí, pero además del nivel de destrucción que él mismo había ocasionado, él directamente, ¿no es cierto? Hay fotos de detonaciones provocadas por él, de objetivos civiles a toda luz, y además de detonaciones celebradas posteriormente por este mismo sujeto, como si de un psicópata se tratara. Y luego hay fotografías diversas de él y de su paso por el Perú, ¿no? Fotografías recientes en el momento en que se puso esta información a disposición nuestra. Se le ha denunciado por crímenes de guerra, por genocidio, en general por delitos contra los derechos humanos. Lo que consiguió Arbizu en este caso es un hecho sin precedentes, porque la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos entendió que tenía jurisdicción sobre este caso y abrió la investigación para emitir una orden de arresto contra este soldado. Evidentemente el soldado, por la cantidad de tiempo que demoró esta orden de arresto y esta investigación, se escapó de Perú. Ahora, cualquier uniformado israelí que esté visitando Perú puede ser enjuiciado en Perú por los crímenes de guerra que cometió en Gaza. Esto es realmente importantísimo, porque no solamente está sucediendo en Perú. En abril de este año se pidió la detención en Colombia del francotirador franco-israelí Gabriel Ben Haim, miembro de la unidad Refen, responsable de ejecuciones sumarias de gazatíes. Esta unidad era una unidad que, según una investigación de un periodista palestino, se dedicaba
a ejecutar palestinos, es decir, se ponían en una azotea de un edificio y empezaban a disparar a los palestinos y a asesinarlos sin ningún tipo de justificación. Pero el caso más conocido de enjuiciamiento a un soldado israelí sucedió en Brasil. Ahí una abogada activista pro-palestina llamada Maya Pinheiro llama a finales de 2024 al presidente de la Fundación Shin Rajab y se ofrece como voluntaria para intentar llevar a la justicia a los soldados israelíes que estuviesen de vacaciones en Brasil. Esta abogada era extremadamente consciente de que gran parte de los soldados israelíes en el verano pasan sus vacaciones entre diciembre, enero, febrero, en marzo y abril en las playas brasileñas debido a que han sido muy influenciados por una serie que se llamaba Malaví Express, que salió en finales de los 90, principios de los 2000, que retrata el paseo de un grupo de soldados israelíes que van a las playas brasileñas, principalmente al Morro de San Pablo, a drogarse y a estar de fiesta. Que es básicamente lo que hacen los soldados israelíes que están de vacaciones alrededor de América Latina, en muchas playas o en muchos lugares paradisíacos de América Latina, ¿no? De Bariloche hasta la playa de Taganga, en Colombia. Pôr do sol em Morro de São Paulo. Se você já veio pra cá no verão, você sabe que aqui só tem israelense, velho. Olha essa praia lotada. Tá achando pouco? Calma aí, vou mostrar. Virou um estádio de futebol de israelense, irmão. Sabe por que eles vêm pra cá? Reza a lenda que todos lá são obrigados a ir pro exército, tanto mulher quanto homem. E aí, aos 23, 25 anos, eles saem viajar, fazer mochilão com o dinheiro que eles ganharam no exército. E aí aqui ficou famoso lá porque aqui já teve novela que se passou lá. E reza a lenda que um cara... Olha, pera aí, rapidinho. Olha o tanto que tem aqui assistindo o jogo de futebol. Aqui em Morro os caras de futebol são muito bons, né? Enfim, reza a lenda que um coronel do exército lá fez essa viagem e aí falou muito bem da viagem para lá, de Morro de São Paulo. E aí criou-se a tradição de, ao longo dos anos, eles virem para cá quando fazem um mochilão. Olha isso aqui. Isso tudo é Israel. En enero encuentran que en Brasil estaba de vacaciones un soldado israelí llamado Yuval Bagdani, sargento de la brigada Givati, responsable de la demolición de 8 edificios en Gaza donde vivían cientos de palestinos. Pinheiro consigue junto con la fundación no solamente los videos de esta persona detonando esos edificios y festejando la demolición de estos edificios, sino que también logra encontrar a una víctima, al dueño de uno de estos edificios que está fuera de Gaza, para que se presente como creyente en una causa contra este soldado israelí que estaba en Brasil. Inmediatamente la justicia brasileña emite una orden de arresto contra Bagdani. Que hayan conseguido un palestino que se presente como creyente era muy importante para este caso, porque uno de los problemas que tiene la fundación es que no puede presentar muchos testimonios ni muchos creyentes palestinos, porque si están dentro de Gaza, inmediatamente los soldados israelíes los pueden asesinar. Entonces, haber conseguido un creyente en este caso contra Bagdani fue muy importante para conseguir una orden de arresto contra él. Ahora, ¿cómo se logró esto? Vamos a escucharlo a la propia abogada y también vamos a escuchar qué es lo que termina sucediendo con este caso. Eles, e eu sabia que viriam vários para cá. E aí, quando foi na época do Natal, a organização me contatou, falou, temos um alvo aí no Brasil, e aí me passaram os elementos de prova. A gente começou a trabalhar na apresentação de uma representação criminal ao Ministério Público Federal, para que fosse instaurado um inquérito policial com base no princípio da jurisdição universal, com base no fato do Brasil ser signatário do Estatuto de Roma, e que fossem adotadas medidas cautelares para preservar provas e impedir que ele fugisse. E, na época, era plantão de final de ano, o Ministério Público concordou que havia elementos suficientes para iniciar uma investigação, e aí o juiz mandou a Polícia Federal realizar as diligências que o Ministério Público pediu, e a Polícia Federal não fez nada. Tinha um alerta no passaporte dele, ele foi avisado, ele contou para a imprensa israelense que ele foi avisado pelo Ministério das Relações Exteriores israelense.
sobre a abertura desse procedimento, e aí ele rapidamente se evadiu de Morro de São Paulo, embarcou num voo de Salvador para Buenos Aires e de Buenos Aires para Miami, de Miami para Tel Aviv. Esse sujeito, Yuval Vagdani, ele é um sargento do 43º Batalhão das Brigadas Givati, e os crimes que a gente atribuiu a ele se referem à demolição mediante instalação de explosivos, 8 imóveis residenciais na região de Al-Nueiri, que fica bem onde era a linha na verdade era a 600 metros ao sul de onde era o limite do corredor Netzarim. Então, foi uma ação, essa demolição dessas casas, que se deu no contexto de expansão do corredor Netzarim, ali entre o final de Nuseirat e o começo da cidade de Gaza. Eram casas de famílias que não tinham relação com a resistência, inclusive a gente fez contato com essas pessoas, a maioria tinha muito medo de passar uma procuração para a gente e atuar formalmente como vítima nesses processos, porque eles têm família lá e eles tinham medo de retaliação, mas nós tínhamos o proprietário de um dos imóveis, que já estava fora de Gaza, que topou entrar nessa com a gente e figurou como vítima nesse processo. Ele, inclusive, nos relatou que um vizinho dele chegou a ficar detido numa das casas pelos soldados, antes deles explodirem as casas. Pesquisa de geolocalização para o Ministério Público. Todas as provas foram colhidas utilizando ferramentas de captura técnica, que é uma forma de você fazer um print, uma gravação de tela com preservação e geração de relatório de metadados. Então, estava tudo muito redondo para estabelecer que aqueles imóveis, 1, eram residenciais, 2, estavam localizados numa área não conflagrada, 3, foram demolidos num contexto de não conflagração, e não só de não conflagração, mas a instalação desses explosivos se deu num contexto de descontração. Então, é logicamente incompatível com um alvo militar legítimo que uma residência já não poderia ser. E aí, apesar disso, a gente teve que enfrentar questionamentos por parte do Ministério Público sobre a autenticidade da prova. Bueno, esta abogada pagó el costo de haber llevado por primera vez a un soldado israelí a la justicia de un tercer país. Sufrió una campaña de hostigamiento muy grande por cuentas relacionadas afiliadas al mundo bolsonarista de extrema derecha de Brasil y también al mundo pro-israelí, que incluyó, por ejemplo, la publicación de fotos de su hija, envío de emojis de localizadores en referencia al atentado que organizó Israel contra miembros de Hezbollah utilizando los localizadores como bombas personales, y una campaña muy fuerte de descrédito a los medios tradicionales cuestionando su credibilidad como abogada y también la credibilidad de sus argumentos. El hostigamiento fue tan grande que tuvo que irse 2 semanas de su hogar y pedir ser incluido en un programa de protección de defensores de derechos humanos del gobierno de Brasil. A receber ameaças e ataques no meu direct, assim, às centenas, e aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo, e eu vi, e algumas pessoas também me avisaram, que o meu nome estava circulando nos telegrams do bolsonarismo, o meu nome e um print do meu perfil. Eu vi também bots no Twitter replicando a mesma postagem, associando o meu nome a organizações da resistência, ao Hamas e ao Hezbollah. Não pertenço a nenhuma das duas. E aí também pegaram fotos minhas de biquíni, fotos que tinha uma ou outra, assim, das antigas, esse tipo de coisa. Pegaram fotos da minha filha, mas me assustou. Fui me informar, acionei nossa rede de apoio para me pôr em contato com gente que pudesse me orientar melhor sobre isso. Pedi para eu ser incluída no Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos.
não é muito eficiente, mas fui orientada a ficar fora da minha casa por umas 2 semanas, o que me assustou muito. Pero, ¿por qué fue tan importante lo que hizo esta abogada brasilera? A ver, porque obligó a las autoridades israelíes a tomarse esto como una amenaza. Organizaron la huida de Baghani a través de la compra de un ticket de viaje a Argentina y después un traslado posterior a Israel. Después el propio Baghani llegó a Israel y declaró que nunca volvería a cometer el error de ir a un tercer país de vacaciones, y obligó a que las autoridades y los medios de comunicación israelíes emitieran hasta guías para aconsejarles jurídicamente a los soldados israelíes que decidieran pasar las vacaciones fuera de Israel. Incluso con recomendaciones de qué tendrían que hacer si fuesen arrestados. Entre paréntesis, este abogado que da estos consejos, Nick Kaufman, amenazó hace pocos meses al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que si no levantaba las órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y contra su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, Israel iba a destruir su vida y la Corte Penal Internacional como institución. Como respuesta a la apertura de todos estos juicios en el extranjero, las fuerzas de defensa israelí incluso emitieron instrucciones directas para que los soldados israelíes no difundan información en redes sociales y que también los medios israelíes difuminen los rostros de sus soldados cada vez que conceden una entrevista. Esto no es un detalle menor, porque todos estos casos que sucedieron en América Latina están sucediendo alrededor del mundo. En Bélgica, por ejemplo, 2 soldados israelíes fueron detenidos cuando estaban participando de una fiesta electrónica muy famosa llamada la Tomorrowland, bajo la acusación de haber cometido crímenes de guerra y actos de genocidio en Gaza. Esta fundación está siendo tremendamente efectiva en rastrear todos los movimientos de estos soldados israelíes, armar expedientes para presentar pruebas en base a todos los videos y fotos que publicaron de sus crímenes en Gaza, y están logrando llevarlo por lo menos ante la justicia, haciendo que cada vez el cerco alrededor de ellos sea más pequeño. Yo te prometí que te iba a contar una historia que generara un poco de esperanza. Un poco de esperanza de que algo se puede hacer en relación a lo que está sucediendo en Gaza. Espero que te sirva esto que te estoy contando, para que conozcas el trabajo de esta fundación y de otras organizaciones, para que participes, dones, apoyes su trabajo, para poder encontrar justicia para las víctimas de esta tragedia que está ocurriendo en Gaza. Si te parece, compartí este video para que llegue a más personas, dale un me gusta, suscríbete a este canal y espero que salgas con un poquito más de esperanza y que bueno, que siempre hay algo para hacer para detener las grandes tragedias de este momento.